Bienvenidos otro día más a nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de estar acompañados por Paco Reina, abogado laboralista y bobadillense de corazón, un enamorado del mundo ferroviario. Muy bien, hola bobadillenses, ¿cómo estamos? Aquí estamos una tarde más con un poquito de calor, pero se sobrelleva. Y tenemos el gusto de estar pues, preparando otro podcast para vosotros. Y bueno, ahí va. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy agradable, el señor Paco Reina, abogado, laboralista y unas cuantas cosillas más. Por favor, Paco, cuéntame. Sí, bueno, en principio agradecerte tu presentación porque, bueno, una persona muy agradable, pues Sí. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, buenas tardes y nada, a vuestra disposición para que me formuléis las preguntas o me planteéis las preguntas que consideráis oportunas. Sí. Y en principio, bueno, yo muy brevemente y a modo introductorio, pues decir que soy un bobadillense, tiznao de pura cepa. ¿Naciste aquí, bueno, en Antequera? Sí, yo nací en Antequera, como la mayoría de los paisanos de Bobadilla, salvo algunos que por cuestiones circunstanciales pues nacieron en Bobadilla. ¿En su casa? Nacieron en su casa, ¿no? Pero bueno, la mayoría, los carnet de identidad nuestros figura lugar de nacimiento Antequera, ¿no? Entonces, quiero decir, soy tiznao por naturaleza y además con un sentimiento de pertenencia muy importante, muy fuerte, ¿no? Respecto a este pueblo. Eres un enamorado de tu pueblo. Sí, yo considero que eso es una cuestión que marca el hecho de haber vivido pues, prácticamente toda la infancia y la juventud en Bobadilla Estación. Es verdad que hay un periodo que he estado fuera. Por los estudios. No, más que por los estudios, de hecho, más que por los estudios, por el trabajo. Por el trabajo. ¿Tu carrera dónde la hiciste? Sí, yo la carrera la hice primero en el Colegio Universitario de Castellón, que es un colegio asociado al Distrito Universitario de Valencia. En aquel entonces era un colegio universitario y luego después se convirtió en una universidad. O sea, Castellón, en la época que yo vivía en Castellón, no contaba con universidad, contaba con un centro de estudios universitarios asociado a la Universidad de Valencia y luego pues con un proceso importante y muy interesante del cual también participé en Castellón, pues se creó la Universidad Jaime I de Castellón, hoy día un referente importante en el ámbito universitario. De esa universidad formé parte del Consejo Social en su situación más primigenia y estuve varios años en el Consejo de Participación del órgano de participación social en el órgano y asumiendo la competencia de secretario de Asuntos Universitarios. Entonces fue una experiencia muy interesante y que bueno, eso también pues, me permitió conocer la sociedad de Castellón en muy buena medida. Qué bien. Ahí eras un chiquillo, eras muy joven. ¿Eh? Bueno, no creas, no tan joven. Yo te estoy hablando en aquel entonces, pues tendría 26, 27, 28 años. Mira. 28, sí. En ese, estuve 4 o 5 años participando en el Consejo de Participación Social de la universidad y bueno, luego también he participado en otros órganos consultivos. Estaba en la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, estaba también en la Comisión de Prestaciones Especiales de algunas mutuas, ya por mi condición de profesional laboralista, ¿no? Sí. Y la verdad es que bueno, bien. Pero toda tu infancia y eso y adolescencia la pasaste aquí. Sí, no solamente mi infancia y mi adolescencia la he pasado en Bobadilla, sino que además yo el vínculo nunca lo he perdido. Que si yo pese el hecho de estar fuera, yo siempre he mantenido un contacto permanente con el pueblo. Es decir, que de hecho al principio que no teníamos hijos, veníamos con una asiduidad prácticamente semanal. Me acuerdo en aquel entonces, y Pepe eso lo conoce, en aquel entonces había un tren que circulaba de Málaga a Barcelona, que se llamaba el Catalán, y ese tren iba provisto de un coche cama, el trayecto se hacía prácticamente nocturno, aunque bueno, pillaba parte de la tarde y parte de la mañana, era un viaje largo, pero iba dotado de coches cama y nosotros pues cogíamos coches cama, ¿no? Mi compañera, mi pareja ferroviaria, era ferroviaria, trabajaba como ferroviaria en Castellón. De hecho, yo también trabajé como ferroviario en Castellón. ¿Sí? Yo estuve de especialista de estaciones en la estación de Nules, de Castellón. En Castellón. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, me dediqué en cuerpo y alma a la profesión. Hice primero graduado social, que lo terminé en la Universidad de Valencia, primero en el colegio universitario que hemos comentado anteriormente,
y luego ya en la universidad, cuando se creó la universidad, y luego también me licencié en Derecho. Y a partir de ahí he ejercido como abogado. Previamente había ejercido como graduado social en un despacho de laboralista y luego con posterioridad. Pero bueno, lo importante de la cuestión es que el vínculo con el pueblo yo nunca lo he perdido. Bueno, Pepe lo sabe, yo Una maravilla, conozco claro. aquí todo el mundo. Sí, sí. Yo puedo decir que bueno, el vínculo que tengo con el pueblo es muy estrecho, porque en fin, yo en mi infancia he sido un chiquillo un poco inquieto, seguramente latoso para alguna gente, travieso. Era un chiquillo que me corría al pueblo de oreja a rabo, como decimos, ¿no? Y siempre la calle me encantaba, ¿no? Eso de todos los veranos y tal, con lo cual pues yo era bastante conocido por esa actitud. Qué bueno. Que, en fin, tú lo has dicho, ¿no? En algunos casos de travieso, ¿no? Una persona muy inquieta. Entonces, y luego en la juventud igual, ¿no? Pues participando en lo bueno y en lo malo. Sí, sí, lo que toca. Y estás también vinculado al tema ferroviario, ¿verdad? Sí, particularmente por lo que respecta a Bobadilla. O sea, nosotros, yo formo parte de la Asociación Cultural Ferroviaria El Raspilla, y ahí, digo, formo parte porque estoy en la directiva, con un carga modesta, pero desde luego sí que participando activamente en todos los eventos que se han organizado, desde lo que en primera instancia supuso la conmemoración del 150 aniversario, que ya Paco Montero daba la información, el 150 aniversario de la inauguración de la línea Málaga-Córdoba, que aquello fue un evento muy importante, donde se organizaron unas actividades muy interesantes. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2015, creo, ¿no, Pepe? Creo que sí, creo que dijo algo para el 2015. Paco. Sí, la asociación se constituyó en septiembre de 2014 y creo que al año siguiente ya estuvimos preparando esta efeméride tan importante, aprovechando el 150 aniversario. A partir de ahí, los años siguientes, se hicieron también actividades organizadas por la Asociación El Raspilla, también conmemorando otro tipo de actividades, y luego ya cuando no nos quedó, porque no coincidía ni con centenario y tal, pues entonces hacíamos una fiesta temática del ferrocarril. Por ponerte un ejemplo, uno de los años fue pues dedicado a la temática del vapor, de la época del vapor. Entonces fue la verdad que muy interesante y tal, ¿no? En ese sentido, participando activamente en la Asociación Cultural Ferroviaria El Raspilla, y ahora ya últimamente, porque como bien explicó mi compañero y buen amigo Paco Montero, hubo un momento en que decidimos que la fiesta se instituyese de tal manera que la retomase la propia entidad autónoma, se instituyese y se institucionalizase, partiendo de que nosotros pues llevamos ya un recorrido importante de años, donde trabajamos con más voluntad que medios, siempre con dificultades, porque a veces pues la disposición de tiempo no era la que en algunas ocasiones las circunstancias requerían o la que nosotros mismos deseábamos, ¿no? Con lo cual la verdad es que teníamos dificultades. Entonces, ante la perspectiva de que ese tipo de acontecimientos o de lo que queríamos proyectar de cara al ferrocarril, en el sentido de que se pudiese perder, es cuando tomamos la decisión, pero claro, siempre que no nos desvinculásemos tampoco, que decir, nosotros decimos, oye, consideramos que tenemos que ceder esta fiesta porque teniendo en cuenta su naturaleza y la importancia que tuvo esos años en los que habíamos organizado este tipo de eventos, pues consideramos que merecía la pena que eso se instituyese. Pero seguís muy comprometidos, ¿no? Seguimos muy comprometidos. Y luego, últimamente, lo que tenemos en marcha es un procedimiento ambicioso, donde yo he participado activamente en la elaboración, digo yo, y la presidenta de la asociación, que tendría mucho que decir sobre la Asociación Cultural Raspilla, que es la presidenta, ¿no? Sí. Y yo creo que en cierta medida sobre ciertos aspectos la legitimada para pronunciarse en determinadas cuestiones, pues yo creo que sería precisamente Juanita Alarcón, que es la presidenta de la asociación, ¿no? Además muy trabajadora, una persona muy trabajadora, con mucha iniciativa, mucha capacidad de trabajo, y bueno, ha sido un elemento importante, ¿no? En tanto su condición de presidenta como su propia condición personal en la perspectiva del compromiso que ella tiene. Sí, lo involucrada que está, ¿no? Efectivamente. Entonces, te decía que hemos presentado un proyecto, un informe, yo creo que
a mi juicio, bien elaborado, muy fundamentado, donde en ese informe consta un inventario de una serie de bienes patrimoniales industriales del sector ferroviario respecto a lo que hemos considerado que tienen que ser merecedores de una protección. Siempre al amparo de lo que establece la propia ley. O sea, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que determinados bienes se puedan clasificar o incluir en el catálogo de bienes de interés cultural. Ajá. Y se establece una tipología de esos bienes. Es decir, una tipología. Y dentro de esa tipología, lo que nosotros hemos reclamado para Bobadilla es la que se corresponde con lugares de interés industrial. Concretamente, la denominación es lugares de interés industrial. Claro, si acudimos a la propia ley, y no voy a extenderme yo ahora aquí con cuestiones leguleyas, simplemente matizar que cuando decimos que se declare como lugar de interés industrial, en esa tipología concreta de bienes de interés cultural, es porque si nos vamos a la definición de lo que es lugares de interés industrial, Bobadilla encaja Perfectamente. Digo Bobadilla la infraestructura, los elementos patrimoniales, inmuebles y elementos industriales que forman parte de la infraestructura ferroviaria que consideramos que tienen que ser merecedores de esa protección, entre otras cosas para que no corran la suerte de la demolición o del soplete, como pueda ser el caso de los cubatos tan representativos y singulares que tenemos aquí. Aquí hay elementos muy importantes, muy importantes. Entonces hemos hecho un informe donde se ha recogido un catálogo de bienes, donde hemos definido las características de esos bienes y de los que reclamamos por parte de la Administración autonómica de que sean objeto de esa protección. Eso está en marcha, ha transcurrido tiempo. Nos hemos interesado, de hecho yo hice una gestión en la delegación territorial la delegación territorial de Málaga, de la Consejería de Cultura, porque teníamos cierto nivel de preocupación de que esto no avanzara, ¿no? Entonces allí nos dijeron que costó que al final localizasen el expediente, porque claro, partíamos de la base de que ni siquiera teniendo en cuenta el tiempo transcurrido se hubiese incoado el procedimiento para que finalmente este tipo de bienes fuesen objeto de esta protección que reclamamos, ¿no? Afortunadamente me dijeron que sí, que se había incoado el procedimiento. De hecho nos dieron el número de procedimiento del expediente, con lo cual lo tenemos y ahora lo que llevamos ya es un seguimiento. Nos dijeron, eso vamos, ni quito ni pongo, nos dijeron de la propia Delegación Territorial de Cultura que tenían serias dificultades de medios para poder tramitar todo el contingente de proyectos que se habían presentado en toda Andalucía en sus diferentes tipologías, ¿no? Lo nuestro era reclamando que se declarase como lugar de interés industrial, porque, insisto, en la conceptualización que le da la propia ley, pues Bobadilla encaja perfectamente. Entonces nos dijeron que, bueno, que contásemos con que eso no se iba a resolver en 2 días porque tenían serias dificultades de medios para poder llevarlo adelante. No obstante, pero se resolverá. No obstante, efectivamente se resolverá. De hecho, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía es una ley de 2014. Actualmente, sí es reciente, pero fíjate, hay un anteproyecto de ley en el que se pretende dar mayor importancia al tema del patrimonio histórico cultural, tanto el material como el inmaterial. De hecho, yo he leído el anteproyecto de ley y establece una serie de medidas que representan una simplificación del procedimiento administrativo a seguir en este tipo de expedientes, ¿no? Con lo cual la ley es más garantista, pero claro, siendo más garantista nos chocamos con la realidad de la insuficiencia de medios, ¿no? Entonces eso es un objetivo muy importante. Yo creo que debe ser irrenunciable para el pueblo de Bobadilla. O sea, en este tipo de cosas... Sí, que para que no quede en el olvido. Claro, en este tipo de cosas se ha producido una concienciación importante. O sea, no es lo mismo el nivel de concienciación respecto a este tipo de cosas que había hace 30 años o 40 años que el que hay ahora. De ahí que la legislación se ajuste un poco, se han dado cuenta de que oye, hay ciertas cosas que no pueden perderse. ¿Por qué no pueden perderse? Porque mira, porque forman parte de la identidad. Es que es historia. Para generaciones futuras, ¿cómo le vamos a decir que un pueblo, y eso lo digo con cierta vehemencia y con cierto énfasis, y discúlpame si un poco peco de vehemente, ¿cómo se puede permitir que un pueblo como Bobadilla Estación, que ha tenido una infraestructura ferroviaria de primer orden, que ha contado con un contingente de trabajadores ferroviarios de todas las profesiones,
importantísimo, como no lo ha tenido, yo creo que lugares pueden ser Alcázar de San Juan, Miranda de Ebro, pero, quiero decir, Bobadilla ha contado, y lo hemos perdido en su inmensa mayoría. Nos queda una parte, un testigo importante de esa época. Que si aquí no estamos jugando a ser nostálgicos ni a un buenismo, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas que están protegidas por la ley, que están reguladas por la ley y que además tenemos plenamente conciencia del deber de conservación de nosotros para que futuras generaciones venideras tengan ese referente respecto a la identidad del pueblo, porque la identidad del pueblo pasa precisamente por la infraestructura ferroviaria. ¿Y todo ese material dónde está? Sí. Mira, ese material nosotros en el informe, aparte de gráficamente identificarlo con fotos y tal, pues también lo ubicamos en los espacios donde actualmente se encuentra. En ese informe también va un apartado que hace referencia a la cuestión jurídica que ampara la protección de ese tipo de bienes, ¿no? O sea, hablamos de la ley del sector ferroviario, o sea, hay un elenco de leyes que concurren en lo que nosotros pretendemos que sea objeto de protección, pasando pues por una posible desafectación de uso ferroviario, porque actualmente ya no lo tiene. Entonces, si realmente tienen que ser objeto de desafectación ferroviaria, lo que no queremos es que se derrumben, que se derruyan, que se achatarren, que se pierda, porque sería, y permíteme la expresión, un crimen. Sí. O sea, sería un crimen desde el punto de vista de lo que es ese patrimonio industrial ferroviario, que es un referente importante. Entonces, ese informe, yo me gustaría que, no sé cómo y de qué manera, pues que el pueblo lo conociese. Pues no estamos hablando aquí de una propuesta sin fundamento, que pase por una cuestión de ocurrencia circunstancial en el tiempo. Estamos hablando de algo muy serio y de algo que nos lo hemos tomado con mucha... Claro, y entonces en ese sentido, pues lo que estamos pretendiendo es que no caigan sacos rotos, que tarde o temprano vamos a ser consecuentes con lo que nos han dicho. Bueno, hay insuficiencia de medios. Nosotros pensamos, oiga, pues dótense de este tipo más medios, ¿no? Para que este tipo de cosas tan importantes, porque además la propia administración la que le está dando esa importancia, ¿no? Claro. De hecho, en el nuevo anteproyecto de ley ya no solamente van a proteger los lugares de interés industrial, sino de interés cultural. O sea, pensando en el patrimonio inmaterial. ¿Cuál es el patrimonio inmaterial? El patrimonio inmaterial es el que nosotros hemos ido perdiendo aquí en la medida que hemos ido perdiendo generaciones de gente mayor y que no hemos podido tener esos testimonios tan ricos en acontecimientos en este pueblo. Es una lástima que se pierda. Bueno, pues el anteproyecto de ley contempla, dentro de la tipología de bienes de interés cultural y de la necesidad de inscribirlo en el correspondiente catálogo, incluye ese patrimonio inmaterial. O sea, que forma parte de la cultura de un pueblo, de las vivencias. Y ojo, lo digo no con un sentimiento de nostalgia aquí, porque yo soy más de mirar hacia adelante que de atrás, pero sin perder la perspectiva de donde venimos. Claro. Y bueno, cuando llegamos ya a cierta edad, pues vivir más el presente, ¿no? Pues digo, oye, que a mí me queda ya menos por delante que lo que tengo por detrás, ¿no? Por lo tanto, vivamos el presente, pero sin descuidar que también nos preocupa el futuro, claro, ¿no? Ciertas cosas. Es que para sentar unas buenas bases hay que pensar en el pasado. Claro, efectivamente. Claro. Pero ya te digo, sin caer en excesivo sentimentalismo ni nada. Sentimentalismo nostálgico, pero bueno, uno lo podrá tener en mayor o menor medida. Cada uno somos de una persona o lo acusamos de una manera, pero no se trata de eso. Se trata de ser realistas, de ser consecuentes y actuar en ese sentido. Bueno, pues mucha suerte con todo ello. Esperemos que llegue a buen puerto. El seguimiento lo vamos a llevar, claro que sí. Sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Pues me alegro mucho. No te conocía personalmente, nos habíamos visto de pasada así. Sí, efectivamente. Pero que a partir de ahora tengamos la oportunidad de conocernos además para este tipo de cosas. Sí. Seguramente te volveremos a convocar en algún otro momento, solo o acompañado, pero te convocaremos. El hecho de poner el foco en determinadas cuestiones, que además no pasan por cuestiones individuales. Yo estoy hablando aquí de cuestiones que afectan al interés general del pueblo. Claro que sí. Una cuestión circunstancial y en ese sentido yo creo que sería bueno que no perdamos el contacto. No perderemos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Vuelvo a repetir, ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo podcast. Y como dije antes, si tenéis algo interesante, algo bonito, algo que queráis transmitir, poneros en contacto tanto conmigo como con Pepe y estaremos encantados de recibiros. Bueno, pues hasta la próxima. Feliz tarde. Chao.